Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos al segundo Éxodo. Continuamos con el estudio de la primera carta de Kefa, de Pedro, verso por verso. Y como siempre, clámame y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Jeremías 3:33. Y nos quedamos precisamente en Jeremías 16, 13 al 16. Voy a leer todo esto, todo este versículo para continuar. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. He aquí vienen días, dice Yud-Het-Bab-Hei, en que no se dirá más, vive Yud-Het-Bab-Hei, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Yud-Het-Bab-Hei, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Yud-Het-Bab-Hei, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Bueno, pongámonos en Mateos 4, 15, 16. Dice así: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Bueno, el Padre Celestial permite todo esto de la dispersión por haber transgredido sus mandamientos, divide las tribus, las 10 tribus se dispersan entre las naciones, se asimilan, ¿sí? Y esto lo permite Dios en su misericordia porque tiene un plan perfecto, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y después, ¿qué hace nuestro Padre? Envió un pescador. Y este hombre entrena a otros pescadores para que vayan a pescar a todos estos entre las naciones. Ahora, curiosamente, el pueblo donde llegaba todo lo que era el pescado, todo lo que se pescaba se introducía en los mercados de Israel, venía del puerto de Jope. En el libro de los Hechos, Dios llama a Kefa para que fuera a hablarle a un gentil, Cornelio, y a su familia, porque había iniciado el momento de la pesca y era en ese lugar, en ese puerto, ¿sí? Pero después aquí nos dice el Padre que después de enviar a estos pescadores iba a mandar a cazadores, una gran persecución. En Lucas 21:12, Yeshua advirtió: antes de que pase todo esto, habrá gente que los perseguirá y los tomará presos. ¿Sí? En Jeremías 16, 17 al 19 hay que leer, dice: porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Oh Yud-Het-Bab-Hei, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío, en el tiempo de la aflicción a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ello provecho. ¿Qué ha pasado durante generaciones y generaciones y generaciones? Bueno, que nos han ido pasando una información hasta llegar a nuestros padres, ¿sí? Y ciertamente mentira, ciertamente mentira, ¿sí? Claramente Dios es impresionante, es soberano, tiene todo tan planeado, tan organizado, que permitió que estas tribus se dispersaran en las naciones, se asimilaran y adoptaran otras religiones. Pero de alguna manera, ¿sí?, estas religiones, la mayoría, conocieron a Jesús. Conocimos a Jesús, conocimos a Yeshua, ¿sí? Con la palabra
distorsionada, pero llegamos a conocer algo de la historia de Yeshua, de los apóstoles, de sus mandamientos, de alguna manera, ¿sí? Y eso nos permitió, en muchos casos, en muchas familias, ¿sí?, que sobre todo de los tiempos hacia atrás, de mis padres hacia atrás, pues todavía esa cuestión de temor a Dios, cosa que ahora la juventud, las nuevas generaciones han ido perdiendo, ¿sí? Pero de alguna manera nosotros conocimos todo eso, ¿sí? Y todo eso que nos heredaron, ¿sí?, es pues todo eso que sabemos de las fiestas paganas, de pues Navidad, Reyes Magos, Día de Muertos, etcétera, 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 ¿sí? Los santos, la madre de, ¿cómo le llaman? La reina del cielo, ¿sí? Todo eso que nos han heredado. Y estoy hablando de la parte de los que de alguna manera conocemos a Jesús, a Yeshua, pero hay otro grupo muy grande de gente que se perdió en el camino, o sea, culturas donde Yeshua no está presente, en la mayoría, porque obviamente se ha ido hasta la fecha de hoy se ha ido llegando a naciones, por ejemplo, comunistas, socialistas, donde hay gente que ya abrazó a Yeshua, a su palabra, pero todavía es una mayoría enorme que está con dioses paganos, con en India, en China, se maneja una cantidad de idolatría impresionante. Ahora, ¿qué sucedió en alguno de nosotros que Dios nos tocó? ¿Sí? En que no estábamos conformes con lo que estábamos viviendo. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo decía, algo hay más. Debe haber algo más. ¿Sí? Yo estaba en búsqueda, como a lo mejor muchos de ustedes están en búsqueda. Yo nací siendo católico y no me llenaba, no había algo que me dijera a mí que estaba recibiendo lo que nutre. Yo estaba en búsqueda. Y allí es cuando el Señor me pescó. Sí, como a Abraham cuando llegó el momento en que dijo, debe de haber algo más. ¿Y qué le dijo el Señor? Deja tu tierra y tu parentela. Y fue el primer hombre que sale entre las naciones para ser pueblo de Dios. Jeremías 16, 20, 21, que dice, ¿hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder y sabrán que mi nombre es Yuhebabhei. Así que ya podemos entender un poco más del contexto de la primera carta de Pedro. Pedro les habla a todas estas naciones, a todos nosotros, a Israel y las 10 tribus que están en la dispersión. Ahora, la pregunta de preguntas que te puede llegar a resonar en la cabeza. ¿Quiere decir que tú y que yo somos ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Será que somos parte de la simiente que está dispersada entre las naciones? Sí. Bueno, pues no sabemos. No podemos saber quién es y quién no es. Ahora, ¿cómo podemos saberlo? Vamos a Romanos 8:16. Dice, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tú te has sentido, bueno, te voy a hablar de mi caso, y no sé si te vayas a identificar, que te encuentras en un entorno, ¿sí?, en donde no te sientes identificado, y que te preguntas, ¿qué estoy haciendo aquí? Que te sientes fuera de lugar en todas partes, no haces clic con las personas, con su forma de pensar, sientes que algo no está bien, que no pertenecemos donde estamos. Déjame contarte que de niño, yo oraba y le decía a Dios, Dios, ¿sabes qué? A mí se me hace que te equivocaste conmigo. Yo no debería de haber estado aquí en la tierra. Yo le decía eso, sí, porque le decía, es que es muy difícil vivir aquí en la tierra. Yo creo que es muy complicado. Yo creo que yo no debería de estar aquí, porque yo no me sentía parte de lo que estaba viviendo. Yo sentía que algo estaba fuera de lugar.
¿sí? Precisamente en Navidad, una de las cosas que tu servidor hacía era que yo veía que todo el mundo compraba sus regalos. Y hacíamos una reunión familiar y todos con sus regalos. Y mi madre, bendita mi madre, santa, ponía su nacimiento, teníamos en la sala, ponía su nacimiento. ¿Sí? Y yo entendía que estábamos celebrando el cumpleaños de Jesús, de Yeshua. Ese era mi entendimiento. Pero yo veía que nadie hablaba acerca de eso. Todo era fiesta, diversión, regalos. Y eso a mí me hacía sentir mal, me incomodaba. Entonces yo, en silencio, mientras que nadie me veía, llegaba, me hincaba ahí donde estaba el nacimiento y felicitaba a Yeshua. Y le decía felicidades. O sea, porque ese era el motivo de esas reuniones, ¿no? Y me sentía, y bueno, no me sentía, hasta la fecha, ¿sí? Me he sentido como se ha de haber sentido Joseph cuando estaba en prisión, porque estamos en prisión en Egipto, en Roma, estamos encarcelados y hay que orar y orar para que nuestro Padre nos libere, como lo hizo con Joseph de Egipto, ¿sí? Nos libere toda esa carga de cuestiones, porque convivimos con personas que es cuando empiezas a entender lo que es el amor al prójimo, cuando empiezas a entender que hay que tener compasión por los demás. Y estoy hablando incluso de personas que se jactan de ser cristianos, en donde tú ves su comportamiento, su forma de hablar, su forma de expresarse, que están muy lejos del conocimiento de lo que fue Yeshua. Pero bueno, son cristianos, ¿sí? Y bueno, en esa búsqueda, muchos de nosotros que no estábamos, así como que no pertenecemos aquí, yo no entiendo esto de ser católico. Venían, yo obviamente chavo decía, yo vengo 15 minutos, media hora máximo, ¿sí? Donde se repite un montón de cosas todos los domingos y todas las veces que vas a misa. Un ritual, y se lee el Evangelio, un versículo ahí pequeño, y se da una explicación, ¿sí? Y yo no estaba a gusto, y muchos de ustedes probablemente les ha pasado lo mismo, que van cambiando. A lo mejor unos se han metido al budismo, otros decidieron mejor ser testigos de Jehová y dijeron, no, esto no, y luego se brincan a adventistas el séptimo día, y luego no, al cristianismo, y ahí se va uno en la búsqueda, pero porque creemos que hay algo más que nos está llamando, hay algo ahí. Ahora, esto de la parte de la promesa de Dios dada a Abraham, de cómo sería esta multitud de naciones, nomás pónganse a pensar, cuenta las estrellas del cielo y la arena del mar, nunca vas a poder. Estamos hablando de cantidades estratosféricas. Y muchos dicen, no, es eso de ser hijos de Abraham es por fe. No creo en eso del ADN, que seamos parte de la genética. Bueno, entonces, ¿para qué el Padre Celestial iba a decir tu simiente? Que simiente significa esperma. Estamos hablando de una cuestión biológica. Ahora, ¿cómo podemos comprobar si nuestro ADN viene siendo descendiente? Pues está medio en chino. No podemos comprobarlo, porque ya nos hemos ido mezclando, ha habido una gran mezcla. Ahora, supongamos que no tenemos nada que ver con Abraham, que somos extranjeros. Veamos qué nos dice Dios en Isaías 56, 3, 8. Y el extranjero que sigue a Yuhebabhei, y el extranjero, tú y yo, que sigue a Yuhebabhei, no hable diciendo, me apartará totalmente Yuhebabhei de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Yuhebabhei a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, escucha, que sigan a Yuhebabhei para servirle, y que amen el nombre de Yuhebabhei para ser sus siervos, a
todos los que guarden el día de reposo, Shabbat, para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte. ¿Qué es lo que tú quieres? Si tu Dios es la tierra, las cosas materiales, pues ya, ¿no? Ya, ¿qué más podemos hacer por ti? Pero si tú te das cuenta que esto es pasajero y quieres estar con el Padre, pues ¿qué tienes que hacer? O sea, ¿quién lo está diciendo? El Padre nunca cambió el día de reposo. Eso, cada vez que me acuerdo, me cimbro, porque el Padre nunca cambió el día de reposo. Y nos está diciendo aquí, todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré, o sea, mi pacto, mis mandamientos, yo los llevaré a mi monte santo. ¿No te gustaría estar ahí cuando tengas que pasar en esta tierra? Y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Yuhemabhei, el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. ¿Sí? Así es que mira, estamos invitados, estamos súper invitados. No importa de qué raza eres, de qué pueblo, de qué lengua. ¿Sí? Si tú abrazas el pacto, si guardas Shabbat, guardas sus fiestas, es parte de esta invitación. Acuérdate nada más cuando Dios sacó a Israel de Egipto, se le entregó una gran multitud, eran un montón de lenguas y tribus las que vivían en Egipto. ¿Y sabes qué? Este canal se llama el segundo Éxodo, y el Éxodo es un cortometraje de lo que va a pasar en el Éxodo mayor, en el segundo Éxodo. Y de ahí, de ese Éxodo primero, salieron todos esos hombres. Y Dios les dijo antes de celebrar la Pascua. Éxodo 12, 48, 49. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para el Eterno, seale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitará entre vosotros. O sea, el Padre Celestial no está haciendo diferencia, no hace excepción de personas. Y en el Sinaí les dio su ley y sus mandamientos. Y les dice, he aquí que ustedes me van a hacer una nación santa, una nación de reyes, de sacerdotes, de gente santa, y a ustedes los he elegido para ir a predicar a todas las naciones. Y con el día de hoy nos quedamos aquí, ¿sí? Los dejo con este video. Que Dios les bendiga en el nombre bendito del Mesías de Israel, Yeshua. Amén.